Buenos días. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Reinaldo Ordóñez. Él es médico. Nos va a estar presentando sobre lo que es el tema del hiperinsulinoma y su relación en el paciente con cáncer. ¿Cómo está este doctor Ordóñez? Bienvenidos a esta sesión el día de hoy. Buenos días, bienvenido, ¿Se gracias escucha bien? por la bienvenida. Pues gracias a Dios nos encontramos bien aquí compartiendo con el tema que es muy interesante Ujú. conocerlo, por lo que sabemos que los pacientes oncológicos tienen diferentes panoramas. Así es. Muy bien. Como primer punto para entrar en este tema, me gustaría que tal vez nos explicara qué es esta condición, qué es el hiperinsulinoma y como cuál podría ser la relación con el diagnóstico oncológico para pues nosotros poder tomar alternativas de algunas técnicas o quizás algunos cambios de hábitos que podamos hacer para mejorar nuestra condición clínica. Bueno, es importante saber también orientándole a los pacientes, porque esto también es importante que los pacientes lo vean, lo manejen. Antes de hablar de insulinoma, es conocer qué es la insulina, porque hay mucha confusión en cuanto a que si la insulina es un fármaco que me va a afectar a mí, sea o no diabético. Entonces les explico de una manera sencilla. Siempre hay un órgano afectado entre cada enfermedad. La insulina es procesada por el páncreas. Si esta aumenta, por ende, va a disminuir los niveles de azúcar en sangre. Si esta disminuye, por ende, va a haber afectación a las células del páncreas. Entonces, ni el exceso ni el déficit es correcto en ninguna situación. Balance. Centrándonos en el paciente con cáncer, hay muchas afectaciones sistémicas y metabólicas si esto ocurre. No necesariamente hablar de insulina, vamos a decir que se trata de pacientes diabéticos. No, pacientes con cáncer muchas veces padecen de hiperglucemia e igual de hipoglucemia. Pero ¿con qué nos enfocamos en esto de que la resistencia a la insulina es un panorama de mal pronóstico en los pacientes con cáncer? Bueno, sabemos de que insulina se libera en cantidades que el páncreas puede hacerlo. Cuando hay un desorden, el exceso de insulina va a hacer que las células del páncreas o aumenten de tamaño o las células del páncreas disminuyan. Y es ahí en donde al haber gran cantidad de insulina, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y se forma, como la palabra lo dice, insulinoma, un tumor Mm. de insulina. Hay dos condiciones en que puede sospecharse de un insulinoma en un paciente con cáncer. Una de ellas es el insulinoma propiamente dicho y el otro es la condición que se llama necidiosmosis o la necidioblastosis, que muy poco se conoce porque es muy poca la prevalencia de esta condición. Y se preguntarán, ¿qué es esto? Es una causa muy rara de complicación endocrina. Esto no es más que todo cuando hay una acumulación de insulina, pero por un crecimiento de la célula. Diferente al insulinoma. El insulinoma es la gran cantidad de insulina, hace que esta no se pueda utilizar y se va acumulando, se va acumulando y se forma el tumor de insulina. En cambio, la necidioblastosis lo que hace es que como la insulina no la está aprovechando el cuerpo, se está acumulando, pero las células del páncreas aumentan de tamaño. Y esto es una condición muy rara porque normalmente se da entre el 0,5 al 5% de los casos que se han reportado. Son las dos condiciones que puede sufrir un paciente con cáncer. ¿Y por qué nos lleva esto a un mal pronóstico? Porque tiende a confundir. Muchas veces pensamos, ¿por qué este paciente me está bajando mucho la glucosa
si no me da síntomas de hipoglucemia. Entonces, inmediatamente pensamos en un insulinoma o en una necidioblastosis, inmediatamente. Y de ahí viene la importancia del control de nuestros pacientes con cáncer, porque es una sospecha bastante importante porque es de mal pronóstico debido a que el paciente puede morir inmediatamente si no se detectan a tiempo. Muy bien. En el caso del diagnóstico de esta condición, ¿a través de qué estudio se puede realizar? Bueno, normalmente detectar un insulinoma Ujú, se usan pruebas especiales, más que todo de imagen. Recordemos ok. que estamos hablando de un tumor en una parte del páncreas por una producción excesiva de insulina. Entonces, la prueba más fidedigna que siempre nos lleva a un diagnóstico más exacto es la resonancia magnética. ¿Por qué? Mm, Porque este estudio me acerca más la imagen en donde yo quiero observar el problema. más La localizado. tomografía lo Ujú, podría hacer de la región abdominal, pero si comparamos contrastes en cuanto a cuál es la mejor calidad de imagen, es la resonancia porque es un método más avanzado, la imagen se ve mucho mejor y va a ver exactamente en dónde está ubicado el problema. excelente, muy bien. Y para poder identificar el hiperinsulinismo, ¿existen algunos síntomas sencillos que el paciente pudiera lograr darse cuenta que los presenta y eso pues llevar a abocarse con su médico? Sí, como les decía, muchas veces tiende a confundir porque Ujú, estamos claros o estamos encaminados de que cuando a mí se me aumenta la insulina es que me da hipoglucemia porque se me baja el azúcar. Si yo tengo una muy alta producción de insulina, ¿qué pasa? Baja la glucosa, baja el azúcar en sangre. Sin embargo, muchas veces sucede lo contrario. Yo puedo andar un hiperinsulinismo, puedo tener resistencia a la insulina y puedo andar en hiperglucemia. No siempre me va a dar una hipoglucemia. Eso va a depender de cómo esté adaptado el cuerpo a esta condición. Por ejemplo, normalmente en los diabéticos es común que el hiperinsulinismo me cause hipoglucemia. Pero en los pacientes, por ejemplo, oncológicos, que son pacientes inmunocomprometidos, estos pacientes pueden presentar una hiperglucemia con un hiperinsulinismo. ¿Por qué? Porque al haber aumento de insulina o excesiva producción de insulina en el páncreas, las células no pueden utilizar esta insulina y al mismo tiempo el exceso de insulina me va a dañar las células y me va a provocar que haya una resistencia a la insulina y que no me la pueda controlar. Y es ahí en donde viene el aumento de la glucosa. La glucosa que circula en la sangre no puede metabolizarse porque el páncreas no le está permitiendo la entrada en las células del páncreas, no permite la entrada de la glucosa y para que la insulina actúe y ujú. controle la glucosa. Entonces, se acumula azúcar en sangre, se acumula insulina. ¿Cuál es el resultado? Que las dos van a chocar y me va a provocar una elevación de la glucosa. Y es por eso que pacientes oncológicos muchas veces andan hiperglucémicos. Y entonces, método así para decir específico no hay. Pero características clínicas Ujú. me podrían hacer sospechar que este paciente está en un hiperinsulinismo y uno de ellos son los signos de la hipoglucemia, insomnio, alteraciones de la conciencia, cambia el sabor en la boca, no se siente metálico, se siente insípido. Hay también alteraciones del sensorio, el paciente siente debilidad,
muchas veces puede presentar cuando hay una afectación bastante sistémica de que se descontrola, uno le está hablando y el paciente se queda ido y uno dice, pero Ujú. está pensando en algo. No, No está como orientado. son crisis que le Ujú. agarra y se queda en el aire, se queda lo que nosotros llamamos ido. Entonces, Ujú. esos son tips que nos pueden hacer sospechar que no es normal y muchas Ujú. veces pasa desapercibido porque esta condición es muy poco común y no es muy fácil de diagnosticar. Y lo digo porque en la experiencia clínica tuve valga la redundancia, una experiencia con un paciente que siempre le salía hipoglucemia, siempre. Ok. Se le ponía dextrosa, le salía hipoglucemia. Se le daba glucosa oral, le salía hipoglucemia. Hasta que la última opción era mandarle los estudios necesarios para sospechar insulinoma. Pero el paciente oncológico es multifacético. Puede presentar un montón de complicaciones metabólicas, un montón de alteraciones sistémicas que no sabemos realmente. Yo digo que el paciente oncológico es bastante amplio. El estudio Ujú. de un paciente oncológico es bastante amplio. Nunca llegamos al punto. Y es un estudio bastante paulatino, que hay que ir poco a poco hasta descartarle el motivo para poderle ayudar a su condición. Así es, muy bien. En el caso de, bueno, la alimentación, ¿verdad? Y la nutrición del paciente oncológico, dentro de lo que es el abordaje nutricional, ¿usted cree que es considerable, pues, valorar la ingesta, valorar tal vez los grupos de alimentos que consumen los pacientes? ¿Podríamos nosotros actuar a través de la alimentación? ¿Podríamos lograr una mejoría de los síntomas? ¿O es meramente farmacológico? Yo diría que todo es un 50-50. Ujú. Es un Porque conjunto. si el paciente, por más que se le dé una buena orientación nutricional, que se le explique sus hábitos de hábitos alimentarios, sus estilos de vida saludables, y el paciente no continúa su régimen terapéutico, su medicamento al día, No lo este cumple. paciente no va a poder recuperarse, ya que el medicamento le aporta una parte de su mejoría y su situación nutricional también. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Volviendo al tema de los pacientes que padecen de hiperglucemia, estos pacientes oncológicos que padecen de hipoglucemia. Hay a veces interacciones, porque también es importante explicarle al paciente con qué alimentos se va Ujú. a tomar su medicamento. Así es. Si se lo va a tomar en ayuna o se lo O va a con tomar con el alimento. alimento o Ujú. después del alimento. La Porque hora. existen interacciones medicamentosas alimentarias y también el efecto del medicamento tiene una exactitud con respecto al horario. Hay unos que actúan en concentraciones máximas, concentraciones mínimas y va a depender del horario. ¿Por qué los medicamentos se mandan cada 8, cada 12? Eso es por las concentraciones máximas o mínimas que tiene el medicamento a la hora de metabolizarse. Si yo mando, por ejemplo, hablando de una hiperglucemia, si yo mando una metformina y yo la mando cada 12 horas, me la tomo a las 7 de la mañana y la segunda me la tomo a las 6 de la tarde, ya estoy disminuyendo una hora. La Ujú. efectividad de este medicamento me va a bajar a un 90%, ya no va a ser al 100%. Va a ser la efectividad del medicamento al 100% cuando yo me la tomo a la misma hora que me la tomé en la mañana a la tarde. ¿Por qué? Porque se cumplen 12 horas. Lo que se prescribe. Entonces, eso es importante que el paciente lo maneje. ¿Por qué con el alimento? ¿Por qué sin el alimento? Porque en la
a la hora de metabolizarse, hay unos que se absorben mejor con estómago lleno. Hay otros que se absorben mejor con estómago vacío. Y esto va a depender de la farmacocinética, que es cuando el medicamento va a interactuar con otros alimentos. Y la farmacodinamia, que es cuando el medicamento va a hacer su efecto al órgano que va a tratarse, que está en este caso afectado. Entonces, Ok. es importante que los pacientes manejen horas exactas, alimentos exactos y los tiempos de comida que no choquen con los tiempos del medicamento. Otra cosa importante, que el medicamento no inhiba la absorción del fármaco, a como pasa con los antibióticos. Muchas personas desayunan leche y al rato se toman el antibiótico. Por eso no mejoran las infecciones. Y esto es muy delicado en los pacientes oncológicos porque el medicamento les tiene que llegar sí o sí. Entonces yo recomiendo de que pregunten. Muchos pacientes no les gusta preguntar cuando van a la consulta nutricional, cuando van a su consulta médica. No preguntan por miedo, Ujú. pregunten, que para eso estamos, para orientarlos, para explicarles lo que ustedes no pueden entender. Muy bien, excelente. Entonces, como recomendación, ¿verdad? Dijimos eso de abocarse con el médico para poder saber la prescripción del fármaco. A veces nos podemos ayudar con alarmas si tenemos alguien, digamos, en el teléfono, poner la hora que toca la administración del día, si se nos olvida, ponerlo anotadito en un papelito para que sea como más fácil guiarnos y tratar de cumplir la dosis a como se indica. Así es. Ahora, otra pregunta relacionado con, tal vez podríamos decir, creencias, ¿verdad? De los pacientes oncológicos. Y una cosa que ellos mencionan, lo de la glucosa y su relación con el estrés. Mi pregunta es eso, ¿tiene alguna evidencia científica eso que dicen, qué sé yo, tuve una elevación porque me estresé, porque me asusté? ¿Realmente eso existe o no? ¿Qué nos puede decir? De hecho, sí, el estrés está en cualquier lado y el estrés me puede llevar a una elevación de la glucosa, pero se preguntarán, ¿cómo? Todo nuestro cuerpo libera hormonas que son señales de alerta para que este cuerpo se pueda defender. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos sometidos al estrés? Hay liberación de hormonas contrarreguladoras. ¿Por qué se le llama contrarreguladoras? Porque lo que hacen es amortiguar el efecto trágico que puede causar que una hormona se me altere. Con una hormona que se me encuentre alterada puede causar mucho daño a la célula y por ende al órgano a donde está la célula. Entonces, ¿cómo puede suceder esto? Nosotros tenemos una hormona que se relaciona mucho con el estrés que se llama cortisol. El cortisol tiene picos en donde aumenta la producción de esta hormona. El cortisol normalmente, que es una hormona contrarreguladora, su pico se eleva a las 11 de la mañana, vuelve a bajar en la tarde, se eleva un poco a las 6 de la tarde, vuelve a bajar y el otro pico en donde se eleva es a las 11 de la noche, vuelve a bajar y a las 3 de la mañana. ¿Qué significa esto? Cuando este pico sube, porque hay mucha producción de cortisol, viene y me provoca un estrés metabólico. Y el Ujú. cuerpo, al sentirse en estrés, empieza a mandar señales para que se controle el estrés. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que se eleve la glucosa. Que se eleve la glucosa porque el cuerpo, al estar sometido en estrés, necesita más energía. Y al necesitar más energía, ¿cuál es el combustible de la célula? La La glucosa. glucosa.
empieza a producir glucosa y glucosa y glucosa. Y al haber exceso de glucosa, el páncreas no va a poder Ujú. empezar a liberar insulina. Suficiente Va a insulina. entrar en un descontrol metabólico y el paciente va a caer en una hiperglucemia por estrés. Y Okay. al suceder esto, va a haber mayor riesgo de padecer de infecciones, mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo que los medicamentos no me lleguen como paciente, y centrándolo al paciente oncológico, va a haber mayor riesgo de que este paciente se me le bajen las defensas. Y al Ujú. bajarse la defensa Inmunosupresión. no es correcto porque no va a poder tener un buen pronóstico al final. Entonces, esto Muy bien. sucede con el estrés. En cualquier momento nosotros nos podemos estresar y hay diferentes niveles de estrés, leve, moderado, severo. Hay personas que con un estrés severo hasta pueden fallecer, porque un estrés severo nos puede matar. Por eso hay que aprender a controlar. ¿Y qué recomendamos nosotros? Tres cosas importantes para tener una vida saludable. Una buena alimentación, ejercicio físico y control del estrés. Por eso nosotros mandamos, tanto como médicos y nutricionistas, mandamos a controlar el estrés, porque de ahí depende todo. Con estrés podemos subir de peso, con Ujú. estrés nos puede provocar infecciones, con estrés nos podemos descompensar de las enfermedades crónicas. Entonces el estrés es el punto que nosotros tenemos que controlar para no llegar a complicaciones graves. Muy bien, excelente. Otra cosita bastante común que yo veo en la consulta, a veces son las afectaciones del sueño y mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene alguna relación el hecho que el paciente presente insomnio, no duerma, en que desarrolle picos de glucosa, picos elevados? ¿Hay algún tipo de relación ahí o no? Sí, se relaciona más que todo. Nosotros tenemos Ujú. un reloj biológico que nos controla con los picos de hormonas que se liberan en ciertas horas, que nos controlan el sueño, la saciedad, el apetito. Y el ciclo circadiano, más que todo, hace referencia al ciclo de vigilia-sueño. ¿Y cómo se da esto? Igual funciona otra hormona muy importante, la melatonina. Si en horas de la noche yo no voy a descansar a como debe ser, con luces apagadas, sin uso de dispositivos Pantalla. electrónicos, Ujú. no voy a poder liberar La melatonina. calidad del sueño. Ya, Ujú. no voy a poder liberar melatonina y voy a afectar lo que es el ciclo circadiano. No solamente tiene que ver con el sueño, también el ciclo circadiano se afecta cuando no tenemos una alimentación saludable. Y se preguntarán, pero ¿cómo? Si yo no consumo frutas y vegetales que nos proporcionan vitaminas, estas no van a darme la energía necesaria para poder evitar el estrés y por ende disminuir o aumentar la liberación de hormonas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hacen las frutas y los vegetales? Como son ricas en vitaminas, disminuye los radicales libres que produce el estrés. Normalmente cuando nosotros nos estresamos, empezamos a producir toxinas en Ujú. nuestra circulación sanguínea y estas toxinas empiezan a liberar algo que se llama radicales libres. Y esto es tóxico para nuestra sangre, para nuestras células, porque nos arrastra un montón de alteraciones metabólicas. Entonces, si yo no tengo una adecuada alimentación, me va a afectar mi ciclo circadiano, porque no voy a poder llevar un reloj biológico adecuado. Me va a afectar el sueño. ¿Por qué? Porque al no estar en tranquilidad, no voy a poder dormir. Porque al estar pensando en otras cosas, no voy a poder conciliar el sueño. Entonces, este ciclo es muy importante porque igual se relaciona con hormonas. Todo se relaciona con hormonas.
y al momento pues de aplicarlo, ¿cómo lo podemos mejorar? Tiempos de comida a las horas exactas que deberían de ser, O saltarse los horarios. no Ujú, saltarse los horarios, ujú. cantidades de agua adecuadas Hidratación. para el peso del paciente, como lo Ujú. recomendamos. No sobrehidratarse, ¿verdad? No hay que sobrehidratarse, no hay que Una repetir fórmula ahí tal vez para saber el estimado de agua que deberíamos de tomar. ¿Cuánto en, sería? en los adultos Ujú, anda entre 30 a 35 ml por kilogramo de peso. Ese es un aproximado. Un paciente promedio de 70 kilos, si le damos 30 ml por kilo, estamos hablando de 2100 ml al día. Y ujú, aproximadamente sale como en sus 8 vasos, 8 o 9 ujú. vasos. Ya no podemos sobrepasar 3000 ml. 3 litros de agua, más de 3 litros de agua no se recomienda, a menos que sean personas que hagan actividad física intensa, Intensa. que necesiten hidratarse, rehidratarse. Entonces ahí sí, que necesiten hidratarse en exceso, pero de mientras manejamos que es de litro y medio a 3 litros lo que debemos de consumir de agua. El estrés, la alimentación saludable, como ya se les ha explicado, el ejercicio físico, no quiere decir que van a ir a hacer gimnasio, no, no necesitan ir a hacer gimnasio, si ejercicio físico es caminar, Desde casa. trotar, eh, Bicicleta, aeróbico, aeróbico, ujú, natación, deporte, pesa. ya, entonces todo eso es importante y hay que diferenciar también porque muchos pacientes me decían, pero doctor, yo hago ejercicio en mi casa, si yo hago, yo barro, yo cocino, no es lo mismo, Cosas domésticas. no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el cerebro es tan inteligente que cuando está en casa sabe que está haciendo actividades de casa Así y es. y no es ejercicio físico. No es el mismo grado de intensidad de un ejercicio como tal. Otra Ujú, cosa también, que cuando nosotros salimos a hacer ejercicio fuera de casa, miramos la naturaleza, miramos otro ambiente ujú. que no vemos diario y eso me va a ayudar a despejar el estrés, liberar el estrés. No estoy enfocado en que estoy haciendo algo que más bien me va a estresar. Entonces, Ok. estas recomendaciones son muy importantes. Y pacientes en situaciones de estas, pacientes con diferentes tipos de cáncer, no tengan no tengan miedo en cuanto a la alimentación. Siempre consulten qué es lo que pueden comer, qué es lo que no pueden comer. Eso va a depender de cómo ustedes manejen su vida. Porque ningún alimento es dañino. Ningún alimento es dañino si no existiera. Alimentos saludables y naturales. Porque sabemos que hay alimentos no adecuados. La gaseosa es un alimento. La hamburguesa es un alimento. Por eso existen alimentos saludables o nutritivos. Son cosas diferentes. Porque muchos dicen, yo me alimento bien porque como frutas y verduras. Pero se toma una gaseosa, ya perdió los nutrientes de ese alimento saludable. Entonces, eso es lo importante de La la calidad del alimento, calidad del alimento. las cantidades, las porciones. Así es, Seleccionar inteligentemente, ¿verdad? Lo que vamos a comer. sí, Excelente, muy bien. Y también otra cosa importante que mencionó el doctor Ordóñez referente a lo de la calidad del sueño. Es importante eso, ¿verdad? Tratar de dormir la suficiente cantidad de horas que se necesita. Evitar también la sobreexposición a las pantallas, que es algo muy frecuente que uno hace antes de dormir, que ver el teléfono, que ver la televisión. Otra cosa a veces funciona que las personas hagan actividades relajantes que le induzcan el sueño. Hay pacientes, por ejemplo, que se bañan antes de dormir, hay pacientes que ventilan la habitación, hay pacientes que ponen esencias aromáticas. Entonces, asociar una actividad que sea placentera al sueño es una buena forma de estimular que ellos así es. puedan descansar, ¿verdad? Y la alimentación, que tratamos de que la mayor parte del tiempo sea una alimentación sana y eventualmente, si vamos a comer algo que tal vez no es muy sano, que sea por allá, ¿verdad? Esporádico. Como decía el doctor, todo con sus límites, ¿verdad? Para no causar ningún tipo de complicación. Y otra pregunta también, pues, mejor dicho, otra recomendación que sería bueno enfatizar eso, de que como paciente es importante que pregunten, que se abocan con su médico, que es el que mejor les va a dar las indicaciones
porque a veces uno como que se aboca a otro paciente que tal vez tiene una condición muy diferente y tiene indicaciones súper distintas y medicaciones. Y también a veces uno como que no es tan confiable. De repente lo que uno investiga en internet no es una información muy fidedigna. Entonces es mejor hacerlo directamente con el médico, ¿verdad? Para conocer todo y responder todas las preguntas que uno tenga, todas esas dudas despejarlas, ¿verdad? Que es lo más importante. Bueno, Licenciado, dígame, doctor, hablando de mencióneme. sueño, también, no sé, hay muchos pacientes o personas que no conocen las diferentes etapas en que uno puede controlar las horas de sueño. Ujú, Sabemos que los reglamentados son 8 horas, está bien, 8 horas, pero también las actualizaciones dicen, las nuevas guías dicen de que el sueño uno lo puede distribuir a cómo se adapte el cuerpo, porque muchas veces, no sé si, de hecho, hay estudios en que han dado resultados positivos cuando el paciente, cuando la persona duerme cada 20 minutos. Son varias formas de organizar el sueño, son varios esquemas de organizar el sueño. Uno es continuo, que son las 8 horas, y otros que duermen 20 minutos, o sea, las 8 horas las van dividiendo cada 20 minutos. ujú, No es que duermen 20 minutos, una hora, 20 minutos, no, sino que aprovechan los tiempos de reposo para dormir, como hacen en otros países, más que todo en los países asiáticos. En los la trabajos, siesta. Ajá. a las siestas, correcto, en los trabajos les permiten poner colchones Ujú, para cuando hacen una siesta de 20 minutos, se duermen los 20 minutos y después vuelven a trabajar. Entonces, esos son diferentes formas de controlar el sueño, no necesariamente de un solo. Lo que sí no se recomienda es dormir en la tarde, porque muchas personas duermen de 1 a 6, se levantan, después del almuerzo. se levantan y después de la 1 de la mañana a las 6 de la mañana. Sí, Eso sí no es recomendado. ¿Por qué? Porque después del almuerzo no es correcto dormir porque el cuerpo entra en un hipermetabolismo. Entonces van a haber muchas agresiones, le llamo yo, pues, al cuerpo, que más bien va a provocar daño. Entonces, así lo es. adecuado es dormir en la noche o en la mañana, antes de las 12. Tampoco pasarse hasta las 11 12. Pues va a depender pues de la climatización, como usted mencionaba, porque también Ujú, eso nos hace el buen dormir. Si yo estoy en un cuarto caliente, así es. dormir tanto me va a envejecer las células de mi cuerpo. Pero si estoy en un lugar agradable, climatizado, entonces no va a pasar nada. Muy bien, excelente. Excelente ese punto que mencionó de no comer inmediatamente, a veces dormirse, porque hay pacientes que muchos se quejan de reflujo o dicen es que tengo regurgitaciones después de las comidas, es que tal vez hacen comidas copiosas, e inmediatamente no pasaron ni 20 minutos y se van a acostar. Entonces, parte de las indicaciones es eso, pues tratar de estar en una posición, ¿cómo podríamos decir? Pero sí, pues tratar de estar sentados. A veces nos ayuda un poco después de las comidas a hacer unos 10 minutitos de caminata, o sea, estar sentados, después hacer un poquito de caminata para inducir un poquito. Y también pues tratar de que los volúmenes de las comidas sean como que medidos a lo que nosotros toleramos, no sobreexcedernos. Así, Porque a veces con los pacientes oncológicos miro mucho eso, que tal vez es el familiar o es el cuidador el que le hace la comida, digamos, y pretende que se coma toda la porción que se le sirve y tal vez hay mucha insistencia sobre que consuma cierta cantidad de volumen, pero sabemos pues que lo que uno tolera ya es algo individual. Entonces a veces funciona reducir porciones, fraccionarlas un poquito para lograr que logremos consumir el 100% de lo que necesita, pero no en un solo tiempo, tal vez fraccionado en un espacio que permita que el paciente digiera, ¿verdad? así. Bueno, agradeciéndole, doctor Ordóñez, bueno, su participación el día de hoy, que aceptara nuestra invitación. Y la verdad es que me pareció bastante buena la última parte, sobre todo de la información, porque son consejos que son útiles y son reales, porque cualquier paciente pues lo puede realizar. Entonces es bastante bueno lo que mencionó de la cantidad de agua también, porque a veces hay muchas dudas sobre eso. Hay pacientes que llevan garrafones que parecen como de 1 galón
y dicen, yo me tomo un galón de agua al día, entonces también como que es importante no sobrehidratarse, ¿verdad? Ni llegar ni al déficit, pero tampoco sobreexcedernos. Entonces, y sobre todo, ¿verdad? Si el paciente tiene otra condición que también limita su ingesta de líquidos, porque puede suceder, pacientes con ascitis, pacientes con edema, pacientes que están como el mismo nefrólogo les indica la cantidad máxima que pueden ingerir, entonces también eso es importante, ¿verdad? Que sea algo indicado por su médico, ¿verdad? ¿Quieres decir algunas palabritas ya para cerrar la sesión del día de hoy? Pues agradecerle, colega, por la invitación a este conversatorio que es muy importante para el paciente, porque estamos tratando pues, de usar términos que se adapten o que sea entendible para el paciente. Ese es el objetivo, que Así el es, paciente, simplificar, que el paciente agarre estas recomendaciones para poder tener una mejor calidad de vida en su salud, porque si hablamos de calidad de vida es amplio, así pero es, hablando de su salud es que es lo que importa. Y su pues bienestar. solamente animar al paciente. Yo entiendo que cuando se dé el diagnóstico de cáncer es otro mundo. El paciente se desespera, quiere, quiere salirse de la raya, como así dicen, y quiere, no sé, entra en un estrés inmenso, porque obviamente esa noticia pues no le Es esperaba. impactante. Pero algo Ujú. importante también de que ahora el cáncer tiene un buen pronóstico si lo sabemos mejor, si lo sabemos llevar. Es una enfermedad crónica como cualquiera, como la diabetes, como la hipertensión, y si mejoramos, perdón, nuestro estilo de vida, si llevamos las cosas sanamente como debe ser, vamos a prolongar la vida. Ahora no hay que tener miedo o miedo a morir. Eso uno se lo da si no se cuida. Mientras nos cuidemos, vamos a prolongar la vida. Es una enfermedad crónica más que la tenemos que saber que llevar tanto con alimentación, medicamentos y estilo de vida para que podamos vencer, vencer esa condición, que esa es la lucha, vencer. Así es. Y ahora algo bueno también que hay es de que muchos tipos de cáncer tienen cura, o sea, tienen su resolución. Y la medicina va avanzando y va avanzando hasta el momento de poder lograr una estabilidad de salud en donde no nos preocupemos, pues, para siempre con la mano de Dios, que es lo Así es, principal, la para esperanza. que con el avance de la medicina podamos ayudar a muchos pacientes para que no se sientan agobiados con sus enfermedades. Pero no Así solo es, depende del personal de salud, también depende del paciente, que el paciente sea responsable con el trato que se da. Y pues solamente eso, igual agradecerle. Muy bonita la conversación que tuvimos, el conversatorio, y pues siempre a la orden. así es. Yo, por ejemplo, siempre les digo a los pacientes que uno es como un carrito y a veces uno tiene que ponerle la mejor gasolina a ese carrito para que ese carrito vaya avanzando. Y yo les digo a veces que los alimentos son como los tipos de gasolina que existen, ¿verdad? Si tenemos tal vez mayor ingesta de alimentos procesados, puede ser que no sea el mejor combustible para que ese vehículo pueda avanzar. Así es. Entonces, pues también depende de eso, ¿verdad? De la selección inteligente y siempre de la mano de un nutricionista, ¿verdad? Que le va a orientar mucho mejor porque sabemos que la alimentación siempre trata de ser individualizada, y más en los pacientes oncológicos que tienen muchas reacciones a los tratamientos sistémicos que reciben. Entonces también va en dependencia de eso, ¿verdad? Entonces deseándole pues felicitaciones, estimado doctor colega, ¿verdad? Y esperando que nos pueda acompañar en otra sesión para darnos más información. Claro, Muchas esperemos. gracias por estar aquí el día de hoy. Ok, igual. A usted. Bendiciones. Bendiciones, nos Saludos vemos. a todos.